Hay preguntas que nos han acompañado durante siglos. Y una de las más extrañas, fascinantes, se encuentra justo en las primeras páginas del Génesis. Nos presenta un mundo que es casi irreconocible, ¿no? Habitado por patriarcas con vidas, pues, de una duración que hoy nos parece de fantasía. Totalmente. Adán, 930 años. Matusalén, 969. Es un misterio que la verdad desafía nuestra comprensión del tiempo, de la biología, de todo. Y es un desafío que no tiene una respuesta, pues, fácil. No es un acertijo con una solución única y oculta. Para nada. Es más bien una puerta de entrada a la complejidad del mundo antiguo, a cómo veían la historia, a los mensajes que querían transmitir. Exactamente. Por eso hoy vamos a sumergirnos en esa genealogía, la del capítulo 5 de Génesis. Y nuestra misión no es llegar y decir, la respuesta es esta. Claro. Sino explorar juntos este laberinto. Vamos a ver las diferentes cronologías que nos dan los manuscritos, como esa famosa cifra de 1656 años desde la creación hasta el diluvio, según el texto masorético. La idea es desentrañar las capas del enigma. Y vale la pena quedarse en esta exploración, porque algunas de las ideas más reveladoras, no aparecen a primera vista, sino cuando empezamos a conectar los puntos. Justo. De hecho, sería muy interesante saber con qué idea previa llega la gente a este tema. ¿Qué es lo que siempre se ha pensado sobre estas edades casi milenarias? A ver, pues entremos en materia. Para cualquiera que lea esto hoy, la idea de vivir 900 años es simplemente increíble. Sí, claro. Matusalén, 969 años. Es casi un milenio. ¿Cómo se ha intentado explicar esto? Desde una perspectiva que toma los números al pie de la letra. Bueno, los intentos de una explicación literal son fascinantes en sí mismos. Se mueven, principalmente en dos grandes avenidas. Ok. La primera es ambiental. Se postula que el mundo antediluviano era radicalmente diferente. ¿Cómo? La teoría más popular, aunque hoy está muy debatida, es la de una especie de cúpula de vapor. O sea, una capa de agua en la alta atmósfera que protegía a la Tierra de la radiación de una manera mucho más efectiva. Ah, como un invernadero perfecto. Exacto. Un ambiente que habría ralentizado el envejecimiento. Una especie de paraíso ecológico perdido. Entiendo la lógica. Buscar una causa externa. ¿Y la otra idea? La otra es interna, genética. Sugiere que el genoma humano original estaba más cerca de la perfección de la creación. Con cada generación, pues el pecado y la degradación introducían más errores en nuestro ADN, acortando la vida. O sea que los primeros patriarcas, por estar más cerca de la fuente, tenían una robustez biológica que ya perdimos. Esa es la idea. Entiendo esas teorías, pero no sé, suenan un poco forzadas, ¿no? Como si quisiéramos meter a la fuerza un texto antiguo en un molde científico moderno. Sí, es una crítica válida. Me pregunto si el autor original siquiera estaba pensando en genética o cúpulas de vapor. ¿No será que el punto iba por otro lado? ¿Qué pasa si los números no son biología, sino teología? Esa es la otra cara de la moneda. Y es una perspectiva muy, muy poderosa. La interpretación simbólica. A ver. En el Antiguo Oriente Próximo, los números eran mucho más que cifras. Estaban cargados de significado. El 7 es la perfección, 40, un tiempo de prueba. El 12, el pueblo de Dios. Relación teológica sobre la grandeza de estos patriarcas. Tiene mucho sentido, un lenguaje numérico para comunicar estatus. Pero entonces, ¿por qué esa precisión tan obsesiva del texto? Y ahí es donde se complica una lectura puramente simbólica. La estructura de Génesis 5 es increíblemente rígida. Repetitiva. Sí, es como una letanía. No dice, Adán vivió mucho tiempo. Dice, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo. Y luego, fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años. Y al final, el total. Fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Esa fórmula se repite y se repite. Exacto. Es como un registro contable. La precisión parece muy deliberada, casi como si el autor quisiera que lo tomáramos literalmente. Estos números eran importantes como un registro. Entonces tenemos esta tensión, un contexto cultural que ama el simbolismo por un lado. Y una estructura textual que parece apuntar a lo literal por otro.
Es un dilema fascinante. Y, bueno, para quien nos escucha, ¿cuál es su primera impresión? ¿Los números son literales o simbólicos? Sería bueno leer su opinión. Y justo cuando uno cree que el dilema es solo ese, resulta que el problema es más profundo. ¿A qué te refieres? A que ni siquiera los números son consistentes. Ah, claro, los manuscritos. Este es el punto que lo cambia todo. No tenemos una cronología bíblica, tenemos por lo menos 3, y son radicalmente diferentes. Empecemos por la más conocida. La que la mayoría de la gente tiene en su Biblia es la del texto masorético. Es el texto hebreo estándar, que se fijó en la Edad Media. Ok. Si sumas las edades ahí, obtienes un total de 1656 años, desde la creación hasta el diluvio. Bien, esa es la cifra clásica. Pero mencionaste otras. Mucho antes, en el siglo III a.C., se hizo una traducción al griego. La Septuaginta fue la Biblia de los primeros cristianos, y aquí la cronología se expande dramáticamente. ¿Qué tan dramáticamente? O sea, ¿de cuánto hablamos? La Septuaginta sistemáticamente añade 100 años a la edad en que la mayoría de los patriarcas tienen a su primer hijo. ¿100 años? 100 años. Por ejemplo, el masorético dice que Adán tenía 130 cuando engendró a Sete. La Septuaginta dice que tenía 230. Vaya. Al hacer esto con casi toda la lista, la cronología total hasta el diluvio se dispara a unos 2.242 años. Espera, son casi 600 años de diferencia. Eso es una era entera. No es un pequeño error de copia. Para nada. Es un cambio sistemático. Increíble. ¿Y la tercera versión? Es el Pentateuco samaritano. Este presenta la cronología más corta de todas, con unos 1307 años hasta el diluvio. Entonces tenemos 3 testigos antiguos y nos dan 3 líneas de tiempo distintas, con casi 1000 años de diferencia entre la más corta y la más larga. Así es. Esto es un problema mayúsculo para cualquiera que busque una cronología bíblica exacta. La pregunta es obvia. ¿Por qué? ¿Fueron ajustes deliberados? Es casi seguro que sí. Es muy poco probable que sean errores aleatorios de un copista. Las alteraciones son demasiado consistentes. ¿Y qué motivos pudieron tener? Una teoría sobre la Septuaginta es que los traductores que trabajaban en Alejandría, en el mundo helenístico, se toparon con cronologías egipcias y babilónicas de decenas de miles de años. Claro. Quizás alargaron la cronología bíblica para que no pareciera tan joven o ingenua en comparación. Querían que su historia tuviera un peso comparable. Una especie de actualización para competir en el mercado de las ideas de la antigüedad. Tiene una lógica política, cultural. Podría ser. En cuanto al Pentateuco samaritano, sus razones pudieron ser más teológicas, internas, para ajustar la cronología a sus propias interpretaciones. El punto es que estos números no eran fijos. Exacto. Podían ser editados para servir a un propósito. Y esto nos obliga a preguntarnos qué tan fijo debemos considerar cualquiera de estos números. Es un terreno muy incierto. Ante estas diferencias, ¿cómo decide uno qué cronología considerar? Es una pregunta difícil. Y lo es. Pero dentro de esta lista de cifras, hay personajes que brillan con luz propia. Parecen tener un mensaje más allá de la cronología. Hablas de Enoc. Ah, Enoc. En medio de esa letanía monótona de vivió, engendró, murió, Enoc es una ruptura espectacular. Sí, es el 7º patriarca desde Adán. Y el texto dice de él algo único. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. No muere. Es una excepción a la regla. Totalmente. Una excepción a la mortalidad post-Edén. Y los detalles de su vida son igual de sugerentes. Su edad. Exactamente. Vivió 365 años. Es imposible que sea una coincidencia. 365, el número de días en un año solar. Su vida misma es un símbolo de un ciclo completo, perfecto. Una existencia en total armonía con el orden creado por Dios. Es como un faro de esperanza en medio de un capítulo que es básicamente un registro de la marcha de la muerte. Justo. Muestra que es posible una comunión tan íntima con Dios que puede trascender incluso la muerte. Es una imagen bellísima, un destello de redención. Pero si Enoc es el misterio de la esperanza, su hijo, Matusalén, parece ser un enigma de juicio. El hombre más longevo de la historia. Y aquí es donde los números del texto masorético, el de los 1656 años,
Nos presentan una sincronía matemática que, bueno, te deja sin aliento. Es uno de los hallazgos más sorprendentes al estudiar estos números, ¿sí? A ver, desglosemos el cálculo. Ok. Según el texto masorético, Matusalén tenía 187 años cuando engendró a su hijo Lamec. 187. Lamec, a su vez, tenía 182 años cuando engendró a Noé. 182. Y sabemos que Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Tenemos los tres números. 187, 182 y 600. Si lo sumas, 187 más 182 más 600, el resultado es 969. Un momento, ¿me estás diciendo que los números cuadran exactamente para que el hombre más viejo de la historia muera justo en el año del diluvio? Justo en el año del diluvio. No un año antes, no un año después. Vaya, eso no puede ser una coincidencia. Suena que el autor nos está gritando un mensaje con las matemáticas. Precisamente. Y se vuelve aún más potente si consideras el posible significado de su nombre. Una traducción muy aceptada de Matusalén es «su muerte traerá». ¿Su muerte traerá? Sí. Es como si su vida fuera un reloj de arena divino, un símbolo de la paciencia de Dios. Mientras él vivía, el juicio se contenía. Su muerte fue la señal de que el tiempo de gracia se había agotado. Su muerte traerá, el diluvio. Es escalofriante y poético a la vez. Pero aquí volvemos a nuestro problema anterior. Esta increíble sincronía, este mensaje tan perfecto, solo funciona en uno de los tres textos, ¿cierto? Correcto. Solo funciona con los números del texto masorético. Si haces el mismo cálculo con la Septuaginta, Matusalén muere varios años antes del diluvio. La sincronía se desvanece. Por completo. Y esto nos regresa a la pregunta central. ¿El texto masorético preservó la tradición original o fue el que ajustó los números para crear este mensaje teológico? No lo podemos saber. Lo que plantea una pregunta aún más profunda. Si las cronologías varían, ¿el mensaje profético también cambia o la idea central permanece intacta? Creo que para entender mejor lo que Génesis está haciendo, ayuda mucho dar un paso atrás y mirar el panorama cultural de la época. Ver el contexto. Exacto. La Biblia no fue escrita en un vacío. Que otros pueblos estaban haciendo listas de reyes con vidas larguísimas. Pues los vecinos de Israel en Mesopotamia, los sumerios. Tenemos un documento extraordinario llamado La Lista de Reyes Sumerios. Una tablilla cuneiforme, ¿no? Así es, y de manera muy similar a Génesis, presenta una lista de gobernantes que reinaron antes de un gran diluvio que lo destruyó todo. Las similitudes son evidentes, figuras antidiluvianas, vidas muy largas y un diluvio que divide la historia en dos. Sin duda, había una tradición compartida en la región sobre un pasado remoto, pero las diferencias son quizás aún más reveladoras. A ver. Primero, la escala de tiempo. Si los 969 años de Matusalén nos parecen mucho, los reyes sumerios reinaban por periodos que son, pura mitología. ¿Cómo cuánto? Hablamos de reinados de 18.600 años, 28.800 años, incluso 43.200 años para un solo rey. ¡Qué locura! De repente, 969 años suena bastante modesto, casi realista en comparación. Exacto. Es como si el autor de Génesis estuviera tomando una tradición conocida, pero bajándola a la tierra, haciéndola más humana, aunque todavía extraordinaria. Entiendo. ¿Y qué otra diferencia hay? El enfoque. La lista sumeria es un documento político. Le interesan los reyes, las ciudades, las dinastías. Génesis se enfoca en una sola línea familiar. Su interés no son los imperios, sino trazar el linaje de la promesa. La genealogía de la redención. Justo. Pero hay un paralelo que es demasiado específico para ser casualidad. El que involucra a Enoc. El séptimo en la lista. Ese es el punto de conexión más asombroso. En Génesis, el séptimo patriarca es Enoc, el sabio que caminó con Dios y fue llevado a los cielos. Ok. En la lista de reyes sumerios, el séptimo rey antediluviano es un personaje llamado Enmeduranki. La leyenda dice que era un sabio a quien los dioses le revelaron secretos divinos y que fue llevado a la asamblea de los dioses. El séptimo, un sabio, revelación divina, ascendido a los cielos. La correspondencia es asombrosa. ¿Lo es? Esto abre un debate fascinante.
¿La Biblia está tomando prestado un relato pagano o está usando un arquetipo cultural para comunicar su propia verdad de una manera que su audiencia entendiera? Es la gran pregunta. ¿Es una fuente común o es Génesis una respuesta teológica a las narrativas de su tiempo? Nos interesa mucho conocer la perspectiva de la gente sobre esto. Hemos explorado los números, las discrepancias, el simbolismo, el contexto, pero hay una última pieza en este rompecabezas. Una que podría desarmar toda la estructura cronológica. Y todo depende del significado de una sola palabra hebrea. La palabra es Yalad. Casi siempre se traduce como engendró. Adán engendró a Sete. Y asumimos que es una relación directa de padre a hijo. Si eso es correcto, Génesis 5 nos da una cadena ininterrumpida, una cronología cerrada. Pero, ¿y si esa suposición es incorrecta? Lo fascinante es que el verbo Yalad no siempre tiene ese significado tan estricto en la Biblia. A veces puede ser más amplio, como fue el ancestro de. ¿Hay ejemplos de eso? El más claro está en el Nuevo Testamento, en la genealogía de Jesús en Mateo. ¿Qué dice? En Mateo 1.8 leemos que Joram engendró a Usías. Suena directo, ¿no? Sí. Pero si vamos al registro histórico en Crónicas, descubrimos que entre el rey Joram y el rey Usías hubo en realidad 3 generaciones de reyes que Mateo simplemente omitió. ¿3 generaciones omitidas? 3. Así que engendró ahí significa fue el ancestro de, saltándose 3 eslabones. La implicación para Génesis 5 es gigantesca. Si esa misma flexibilidad aplica ahí, podría haber huecos, generaciones, quizás cientos o miles de años no registrados. Exactamente. Eso dinamita por completo la idea de una cronología precisa de 1656 años. Se derrumba. La cronología de Génesis 5 ya no sería un reloj preciso, sino un marco de tiempo mínimo. La historia humana podría ser mucho más antigua. Lo que permitiría a algunos armonizar el relato con los hallazgos científicos. Esa es la idea, ¿sí? Argumentando que el propósito no era la cronología, sino trazar el linaje de la promesa. Pero me imagino que hay un contraargumento, porque como dijimos, la estructura de Génesis 5 parece tan deliberadamente precisa. Y ese es el corazón de la tensión. Por un lado, la flexibilidad de la palabra Yalad. Por otro, una estructura que repite las edades exactas, los años restantes. Parece diseñada para dar la impresión de una cadena completa, sin huecos. Si hubiera lagunas, toda esa precisión parecería casi engañosa. Es un punto muy fuerte. No hay una solución fácil. Es un debate que nos deja en suspenso. Y nos hace pensar si preferimos la certeza de una cronología exacta, aunque frágil, o la flexibilidad de una genealogía que permite más espacio. Vaya recorrido. Sí, empezamos con una pregunta que parecía simple, sobre hombres que vivían 900 años, y terminamos en un laberinto de manuscritos, simbolismo, paralelos culturales y la ambigüedad de una sola palabra. Creo que queda claro que quien busque una respuesta única y definitiva saldrá decepcionado. Pero quizás ese nunca fue el punto. La riqueza del texto no está en darnos una fecha exacta para la creación, sino en mostrarnos la profundidad con la que los antiguos reflexionaban sobre Dios, la humanidad, el pecado, la esperanza. La verdad teológica no depende de un número exacto. No depende de si Matusalem murió exactamente en el año 969 o si hubo generaciones omitidas. Y eso nos deja, creo, con una reflexión final. Todo este debate sobre el tiempo, sobre cronologías, ¿qué nos dice sobre nuestra propia forma de leer? Es una pregunta clave. ¿Nos acercamos a estos textos buscando datos para confirmar lo que ya creemos o estamos abiertos a encontrar una sabiduría que desafía nuestras categorías modernas? Es fundamental. ¿Cuál de todas estas perspectivas resuena más en la mente de quienes exploran estos temas? ¿La idea de un mundo literal perdido? ¿El profundo simbolismo? ¿La complejidad de los textos? ¿La flexibilidad de las genealogías? Son caminos muy distintos. Y llevan a comprensiones muy diferentes. Sería fascinante conocer qué teoría resulta más convincente para quienes se adentran en este misterio. No olviden suscribirse para más exploraciones como esta, donde intentamos desentrañar juntos los misterios de la historia y la fe. Gracias por acompañarnos.